Respondiendo, los judíos entienden que Jesús se hizo igual a Dios, haciéndose un Dios. Ha blasfemado. Jesús es igual a Dios. Mateo 26, verso 65. Juan 5, verso 18. Filipenses 2, verso 6 al 11. Introducción. Primero debes ver estos videos. Demuestran lo que no es una habitación para dudas, que Jesús no es un Dios, y eso no es equivalente a Dios en nada, y sus recetas no son las características de Dios. Segundo, no tiene sentido basar su creencia en los dichos de los judíos que mienten en profetas, que mataron profetas y repetidamente trataron de fabricar cargos a Jesús para matarlo, y de hecho matarlo como los cristianos creen. Algunos dicen que los judíos entendieron lo que Jesús quiso decir, porque fue Él a quien fue enviado. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. Los judíos decían que Jesús era el hijo de la fornicación, y decían de Él que estaba loco. ¿Es solo porque dijeron eso Jesús se vuelve loco? Por supuesto que no. Mateo 26, verso 65. Juan 10, verso 32 y 33. Mateo 26, verso 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia». ¿Por qué los judíos acusaron a Jesús de blasfemar? Mateo 26, versos 63-64. Juan 10, verso 32-33. Los judíos acusaron a Jesús de blasfemia porque dijo que era el Hijo de Dios. Mira este video para explicar que la palabra del Hijo de Dios no tiene significado para los judíos, lo que indica blasfemia. Analicemos el contexto del texto para entender por qué lo acusaron de blasfemia. Mateo 26, verso 57. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Juan 11. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Entonces Caifás, quien acusó a Jesús de blasfemia, es la misma persona que sugirió a los judíos matar a Jesús. Así que es lógico que le fabrique una acusación de blasfemia para usarla para matar a Jesús. Mateo 26, verso 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Lucas 20. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulesen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobierno. Mateo 27, verso 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Marcos 15, verso 10. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Entonces, todos estos son argumentos inválidos para que lo maten. Es lógico, si los judíos realmente entendieran que de hecho era el Hijo de Dios, que matarían al Hijo de Dios y lo pondrían en la cruz. Encontrará la respuesta al texto de blasfemia en Juan
10, verso 33. Aquí. Juan 5, verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El primer punto, como mencionamos antes, es que no es lógico inferir su creencia en las palabras de los judíos. Pasamos al siguiente punto, que es la paradoja de los judíos. Juan 19, verso 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. No hay texto en el Antiguo Testamento como este, los judíos mintiendo y tergiversando la ley. Mientras que la ley dice completamente diferente. Oseas 1, verso 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Salmos 82, verso 6. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Este texto usó a Jesús para defenderse cuando querían matarlo y cuando lo acusaban de blasfemia. Juan 10, verso 34. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? El texto que confirma el engaño de los judíos en la época de Jesús de que usaban la misma palabra sobre sí mismos. Juan 8, verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Entonces, la pregunta lógica: ¿fue Jesús realmente igual al Padre? Mira estos dos videos y juzga por ti mismo. Filipenses 2, versos 6 al 11. Filipenses 2. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En este texto también debería haber los 3 videos. Génesis 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 9, verso 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Corintios 11, verso 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Juan 8, verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Mateo 11, verso 19. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice: He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La Biblia dice que el hombre es la imagen del Dios, es que significa que los hombres son dioses. Jesús es un hombre, por lo que no hay problema de acuerdo con la Biblia para describirlo de que Él es imagen o forma de Dios. Ser igual a Dios. ¿Jesús igual a Dios? Imposible. Mira ese video para saber por qué. Entonces, ¿cómo puede ser igual a Dios? Samuel 8, verso 7. Pero el Señor le respondió: Atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí,
para que yo no reine sobre ellos. Cuando se niega al profeta, Dios dice que me rechazaron. ¿Eso significa que son iguales por lo que son los mismos? ¿Por lo que es el Dios encarnado? No, la igualdad no significa que sean uno o ambos de ellos es Dios, pero son iguales en la fe. Si rechazaste el mensajero, es igual a rechazar a quien lo envió. Mateo 10, verso 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Marcos 9, verso 37. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Lucas 9, verso 48. Y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Juan 12, verso 44. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Juan 12. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 7, verso 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Jesús es mensajero de Dios, por lo que transmite mandamientos de Dios, así que rechazarlo es igual a rechazar a quien lo envía. Así que hay igualdad en la fe. Juan 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que existe la igualdad en la fe y en la comanda entre el mensajero y el que lo envía. Así que cuando crees en lo que dice Jesús, es igual a creer en el Dios que lo fue. Filipenses 2. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Timoteo 6, verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Salmos 82. Yo dije: Vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Ese es un punto muy importante que destruye todos los textos completamente de acuerdo con el Dios de la Biblia. No muere, mientras que Jesús murió, según la Biblia, por lo que no pueden ser iguales. En consecuencia, destruye la idea de que el que murió en la cruz es el Dios encarnado. Además, el mismo Pablo rechazó el concepto de encarnación, como en Romanos 1, verso 19 al 25, y en Hechos 14, verso 7 al 15, ya que probamos en el video el número 38. Juan 18, verso 36. Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Juan 1, verso 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 6, verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Si se suponía que Jesús era el Rey de Israel, pero se abandonaría del Rey. Filipenses 2, verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Respondimos ascendentes a Jesús al cielo en un video anterior, pero la pregunta lógica está aquí. ¿Dios asciende a Dios? Filipenses 2. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hemos respondido, Señor, en el nombre de Jesús, la prosperidad a Jesús en videos anteriores. Para aquellos que estaban doblando, Pablo, Efesios 3, verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿El doblar significa la adoración? Reyes 19, verso 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Romanos 11, verso 4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Doblando no significa que Jesús es un Dios. En el nombre de Jesús significa con su nombre, como en Mateo 10, verso 41, y Juan 16, verso 23.